Buenos días. Vamos a continuar con el tema de hiponatremia en la clase del día de hoy. Bueno, antes de empezar, ¿alguna duda o pregunta sobre lo que revisamos hasta la clase anterior? Ok. En la última clase estábamos revisando las causas de una hiponatremia posmolar euvolémica y describimos cuál era el mecanismo por el cual el paciente desarrollaba euvolemia cuando había una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, en estos casos, el diagnóstico de secreción inapropiada de hormona antidiurética o de DSA siempre es un diagnóstico de descarte. Esto quiere decir que antes de que yo pueda establecer el diagnóstico en un paciente, tengo que haber descartado las otras tres condiciones que también pueden ocasionar una hiponatremia hiposmolar euvolémica. Y esto se debe a que tienen un mecanismo fisiopatológico bastante similar, en el cual, o más bien en los tres casos o en los cuatro casos, el paciente va a tener niveles incrementados de hormona antidiurética, aunque la causa o la etiología de esa elevación de la hormona antidiurética es distinta. Entonces, en el SIAD, como ya lo mencionamos, hay muchas cosas que lo pueden llegar a provocar: tumores del sistema nervioso central, una manipulación de las neuronas, las estructuras que se encuentran en el sistema nervioso, particularmente en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, del infundíbulo o de la misma neurohipófisis, y algunas patologías pulmonares, como por ejemplo el carcinoma de pulmón, tuberculosis, infecciones que puede ser tuberculosis o en general infecciones bacterianas o respiratorias también pueden llegar a provocar un SIAD de manera transitoria. Pero aparte de todas esas condiciones, también tenemos que considerar las otras tres, que de maneras distintas también pueden provocar un incremento en la secreción de hormona antidiurética. Por ejemplo, en el caso del embarazo, el mecanismo por el cual esta condición fisiológica natural en la mujer produce una elevación en la secreción de hormona antidiurética se debe a un cambio fisiológico normal que ocurre durante el primer trimestre en el embarazo, durante el primer periodo durante el primer trimestre de gestación. En la clase anterior habíamos mencionado brevemente que los factores que estimulan la liberación de hormona antidiurética incluyen el incremento de la osmolaridad plasmática. El incremento de la osmolaridad plasmática normalmente conduce al incremento en la liberación de hormona antidiurética. Y habíamos establecido que el que se reconoce como límite o umbral de liberación de hormona antidiurética es aproximadamente 280 miliosmoles. Esto, dicho de una manera sencilla, se refiere a que cuando mis niveles de osmolaridad plasmática son inferiores a 280 miliosmoles por litro, la secreción o liberación de hormona antidiurética está suprimida, mientras que cuando se elevan los valores de osmolaridad plasmática por encima de este rango, se empieza a liberar la hormona antidiurética. Entre mayor sea la osmolaridad plasmática, mayor es la liberación de hormona antidiurética. Y esto se logra por medio de los osmorreceptores que se encuentran a nivel del hipotálamo. El hipotálamo tiene estos receptores que son capaces de detectar los cambios en la osmolaridad, y en respuesta al incremento de la osmolaridad plasmática es que el hipotálamo incrementa la síntesis y liberación de la hormona antidiurética. Volviendo al tema del embarazo. Durante el embarazo puede ocurrir un reset normal o fisiológico de estos osmorreceptores o de este umbral de liberación de la hormona antidiurética. Quiere decir que en la mujer embarazada, en lugar de que la liberación ocurra por encima de los 280 miliosmoles, el umbral se disminuye un poco a 270 miliosmoles. Lo que quiere decir que en lugar de que la mujer embarazada libere hormona antidiurética cuando sus valores de osmolaridad plasmática son mayores a 280 miliosmoles, empieza a liberar la hormona antidiurética desde un valor menor, desde el valor o desde niveles de osmolaridad plasmática de 270 miliosmoles por litro. Entonces, obviamente, como requiere un umbral menor o el umbral o el límite de liberación de hormona antidiurética es muchísimo más bajo o significativamente más bajo a lo normal, es muchísimo más fácil que se estimule el mecanismo de liberación de hormona antidiurética, y por lo tanto los niveles de hormona antidiurética en esta paciente o en la paciente embarazada pueden incrementarse, generando un mecanismo similar a lo que describimos en la clase anterior, que es la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, durante el embarazo, de nuevo, puede ocurrir un cuadro similar al de secreción inapropiada de hormona antidiurética, por medio de este mecanismo, por medio de este reset del osmostat, en el que baja el umbral de liberación de hormona antidiurética de 280 a 270 miliosmoles,
y ese umbral normalmente regresa a su valor normal después del parto, después de que nace el producto, regresa otra vez de 270 a 280 y desaparece cualquier tipo de alteración. Pero es una de las razones por las cuales podemos encontrar incrementados los niveles de hormona antidiurética en la mujer embarazada. Eso es relativamente fácil de descartar, obviamente. Si la mujer está embarazada, pues bastaría solamente, si tenemos dudas de que la mujer está embarazada, pues bastaría simplemente con hacer una prueba de embarazo, una prueba inmunológica de embarazo para descartar este posible diagnóstico diferencial. Pero es una de las razones por las cuales incluimos también el embarazo como un posible diagnóstico diferencial de una hiponatremia hipoosmolar eubolémica. Después se encuentra el hipotiroidismo. El hipotiroidismo también puede llegar a provocar un incremento de la secreción de hormona antidiurética, pero por un mecanismo distinto. El hipotiroidismo se refiere a una disminución en la producción de hormonas tiroideas, a una disminución en los niveles de T3 y de T4 por mecanismos que no vamos a abordar en este momento. Hay hipotiroidismo primario, secundario, terciario, dependiendo de cuál es el origen de la disminución de las hormonas tiroideas, pero en general lo que vamos a observar es una disminución de los niveles séricos de la T4 libre. Las hormonas tiroideas, entre sus muchos efectos fisiológicos, incrementan el gasto cardíaco y lo hacen por medio del incremento en la cantidad de, o más bien por un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo. Esto quiere decir que incrementan la fuerza de contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Al incrementar estas dos, incrementan el gasto cardíaco, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco es el resultado de la multiplicación del volumen latido y la frecuencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes, cuando tienen niveles muy bajos de T4, van a presentar también, o pueden llegar a presentar, una disminución del volumen latido por la disminución de la contractilidad cardíaca y una disminución de la frecuencia cardíaca, lo cual se va a traducir en una reducción del gasto cardíaco. Al reducirse el gasto cardíaco, van a provocar una disminución de la perfusión renal. Y esa disminución de la perfusión renal se va a traducir también en un incremento en la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque activa el RAS. Al activarse el RAS, obviamente dentro de este sistema incluimos a una hormona que se llama angiotensina 2. Y la angiotensina 2 dijimos en la clase anterior que era otro de los mecanismos que también podía estimular la liberación de hormona antidiurética. Había dos mecanismos que estimulaban la liberación de ADH, que son el incremento en la osmolaridad plasmática, y el segundo mecanismo era la disminución de la presión arterial a través de la angiotensina 2. A través de la angiotensina 2, o más bien esta hormona estimula directamente la liberación de hormona antidiurética desde las células de la neurohipófisis. Entonces, estos pacientes con hipotiroidismo grave o severo también pueden llegar a tener un incremento en la liberación de ADH, pero de nuevo es por un mecanismo distinto al de las otras dos condiciones de las cuales ya hablamos. Pero en fin, el punto es que también van a tener un incremento en la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto van a tener síntomas parecidos al del paciente que tiene FIAR puro o a la paciente embarazada. Desarrollando también una hiponatremia hipoosmolar eubolémica. En estos casos, el diagnóstico sería por medio de la toma de un perfil tiroideo para evaluar los niveles de TSH y los niveles de T4 libre. Y de esa manera podemos descartar esta enfermedad como el desencadenante o el causante de la secreción anormalmente elevada de ADH en el paciente. Después, y ya para finalizar con este punto, con esta parte del esquema, la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal también puede llegar a producir una liberación excesiva de hormona antidiurética y de nuevo esto también es por un mecanismo distinto. La insuficiencia suprarrenal se refiere a una disminución en la producción de las hormonas que se producen en la glándula suprarrenal y puede haber insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria o terciaria o primaria y central. Hay una diferencia importante entre estas dos condiciones. En la insuficiencia suprarrenal primaria, cuya principal causa es la enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune, vemos normalmente una disminución en la producción de las tres hormonas que se producen en la corteza suprarrenal, lo que quiere decir que el paciente va a tener deficiencia de aldosterona, de cortisol y de andrógenos. Mientras que en la insuficiencia suprarrenal secundaria, esto no necesariamente ocurre así, ya que en la insuficiencia suprarrenal secundaria, la hormona que está deficiente y que está ocasionando la deficiencia de cortisol es la ACTH o corticotropina que se produce a nivel hipoficial. Sin embargo, en la glándula o en la corteza suprarrenal,
de las tres hormonas que se producen principalmente, que son la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, solamente dos de ellas están reguladas por ACTH y la otra no está regulada por ACTH, que es la aldosterona, porque la aldosterona está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, puede que el paciente tenga deficiencia de cortisol, que tenga deficiencia de andrógenos, pero no necesariamente va a tener deficiencia de aldosterona. Entonces, volviendo a este punto, en la insuficiencia suprarrenal va a haber deficiencia de cortisol. Independientemente de si se trata de una insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, en ambos casos va a haber deficiencia de cortisol. Y uno de los efectos normales, de los efectos fisiológicos del cortisol, el cortisol en condiciones normales ocasiona una inhibición de la liberación de la hormona antidiurética. Ese es el efecto, o más bien uno de los muchos efectos normales del cortisol. El cortisol inhibe la liberación o suprime la liberación de hormona antidiurética. Por lo tanto, un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal en el cual hay una disminución en la producción y liberación de cortisol, va a haber una pérdida de ese factor o de ese mecanismo inhibitor. Y por lo tanto, al haber niveles disminuidos de cortisol, eso se va a traducir en un incremento, o dicho de una manera sencilla, una menor inhibición en la liberación de ADH o en un incremento en la liberación de ADH. Entonces, esto va a provocar de nuevo un cuadro similar a las otras condiciones de las cuales ya hablamos. Estas cuatro condiciones, el embarazo, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el SIAD puro, de nuevo van a tener un cuadro similar y clínicamente podrían ser difíciles de distinguir. Obviamente, cada una de estas enfermedades va a tener características clínicas particulares o específicas. El hipotiroidismo, por ejemplo, se acompaña de bradisiquia, bradilalia, puede haber también incremento del peso corporal, disminución de la temperatura corporal, la piel fría, etc. En la insuficiencia suprarrenal puede haber también acompañamiento de trastornos del potasio, por ejemplo, o manifestaciones clínicas que tienen que ver con la disminución de la producción de andrógenos. Por lo tanto, clínicamente, pues a lo mejor podríamos orientarnos hacia uno u otro diagnóstico, pero finalmente el diagnóstico definitivo tiene que ser por medio de pruebas de laboratorio. En el caso del embarazo, con una prueba inmunológica de embarazo, con el hipotiroidismo, un perfil tiroideo, y en el caso de la insuficiencia suprarrenal, con niveles de cortisol sérico en AM. De nuevo, para que yo pueda diagnosticar la secreción inapropiada de hormona antidiurética pura, tengo que haber descartado estas otras tres condiciones, porque estas otras tres condiciones van a producir un cuadro similar, van a producir una hiponatremia hipoosmolar euvolémica. Entonces, antes de que yo diagnostique secreción inapropiada de hormona antidiurética, tengo que estar seguro de que el paciente no presenta ninguna de estas tres condiciones, que no está embarazada, que no es un paciente hipotiroideo y que no tiene insuficiencia suprarrenal. Aquí mismo también podríamos incluir otra condición que es rara, pero podría también considerarse en la hiponatremia euvolémica, cuando los niveles de sodio urinario son menores a 30 y la osmolaridad urinaria es menor a 100. En estos casos, podríamos mencionar un ejemplo principal que es la ingesta baja de isoglutos. Es una condición poco frecuente en general, que es literalmente lo que su mismo nombre nos está diciendo, que el paciente puede estar teniendo una ingesta normal o incrementada de líquido, pero no está consumiendo la suficiente cantidad de solutos. Esto es obviamente raro que suceda, que alguien no esté consumiendo alimentos y que solamente esté consumiendo líquidos, pero un ejemplo de la ingesta baja de solutos incluye una condición que es la potomanía del alcohólico, que es básicamente un paciente alcohólico que decide tomar bebidas alcohólicas durante periodos prolongados de tiempo. Cuando eso sucede, el paciente, que de nuevo tiene a lo mejor problemas de alcoholismo, está tomando alcohol durante varios días seguidos y eso en algún punto puede llegar a provocar esta condición. A veces los pacientes solamente están consumiendo bebidas alcohólicas y ya no consumen alimentos. Entonces puede que lleve 3, 4, 5, 6 días consumiendo bebidas alcohólicas sin consumir alimentos
y en esos casos el paciente está consumiendo más líquido de lo que está consumiendo solutos. Entonces, va a haber un incremento en la cantidad de agua que el paciente está consumiendo, pero sin la ingesta de solutos. El paciente no presenta hipervolemia por los mecanismos reguladores que ya mencionamos, particularmente el péptido natriurético auricular, que al incrementar, o más bien al detectar el incremento de la volemia, se activa y produce la eliminación del exceso de volumen por medio de la eliminación de sodio, pero no es capaz de eliminar el exceso o más bien no es capaz de regular los niveles de sodio, solamente controla la bulimia. Entonces, esto es un ejemplo raro, pero puede llegar a ocurrir también de otra hiponatremia hiposmolar euvolémica, pero en este caso los niveles de sodio urinario y de osmolaridad urinaria están disminuidos. Entonces, ya nada más para terminar con este punto, para el diagnóstico de secreción inapropiada de hormona antidiurética, esta condición tiene criterios para su diagnóstico. Entre los criterios para el diagnóstico de secreción inapropiada de hormona antidiurética incluimos el sodio urinario mayor a 30, que tenga una osmolaridad urinaria mayor a 100. Es muy importante también considerar que se hayan descartado estas tres condiciones, que el paciente no esté embarazada, que no tenga hipotiroidismo y que no tenga insuficiencia suprarrenal. Y finalmente, otra condición también que es importante es que no esté tomando diurético. Los diuréticos alteran por completo los resultados de laboratorio que vamos a obtener. Por ejemplo, la osmolaridad urinaria o el sodio urinario se pueden ver alterados si es que yo le di diuréticos al paciente cuando llegó a urgencias. Entonces, esos son los criterios diagnósticos para la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Finalmente, la última condición que nos falta es la hiponatremia hipoosmolar hipervolémica. En la hiponatremia hipoosmolar hipervolémica también vamos a tener dos condiciones, una con sodio urinario mayor a 30 y otra con sodio urinario menor a 30. Y esas ya son un poquito más sencillas, ya que sus mecanismos fisiopatológicos no son tan difíciles de entender. La hiponatremia hiposmolar hipervolémica se debe casi siempre a pérdida en la capacidad de excretar una carga alta de agua. Esto quiere decir el paciente consume agua, pero no es capaz de excretar esa carga de agua, y eso puede suceder por muchas razones. Por ejemplo, cuando el paciente tiene niveles de sodio urinario elevado, pues quiere decir que el paciente está teniendo pérdidas urinarias de sodio, o dicho de otra manera, que su riñón ya no es capaz de reabsorber el sodio de manera normal. Y por lo tanto, aquí casi siempre es como resultado de la lesión renal aguda o de la enfermedad renal crónica. El fallo o el deterioro importante de la tasa de filtrado glomerular, ya sea por un insulto agudo o un insulto crónico, va a provocar que el paciente no sea capaz de excretar cargas de agua normal. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica y toma 2 litros de agua al día, pero nada más orina 500 mililitros, pues eso se traduce que se está quedando con un volumen o con un balance positivo de 1500 durante 24 horas. Y si eso se repite durante el transcurso de varios días, se va a ir sumando cada vez el balance positivo, lo cual se va a traducir en que el paciente se va a sobrecargar. Y esa sobrecarga de líquido o sobrecarga de volumen eventualmente va a diluir el sodio, lo cual va a provocar la hiponatremia hipoosmolar, porque la osmolaridad va a estar disminuida, pero va a ser hipervolémica porque clínicamente el paciente va a estar edematizado, va a estar hinchado. Finalmente, en la hipervolémica, pero que tiene un sodio urinario de menos de 30, aquí podemos mencionar algunos ejemplos importantes como la cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca y finalmente el síndrome nefrótico, que tienen un mecanismo similar. En la cirrosis hepática hay una disminución del volumen arterial efectivo, y esta disminución del volumen arterial efectivo es lo que provoca la activación del RAS. Y al activarse el RAS está incrementada la reabsorción de agua a nivel renal. Ese incremento en la reabsorción de agua es lo que va a provocar en el largo plazo que el paciente tenga una sobrecarga de volumen, aunque ese volumen no se encuentre necesariamente en el compartimento intravascular, lo cual provoca que en el caso del paciente con cirrosis hepática presente o empiece a presentar un incremento en la cantidad de líquido de ascitis y también eventualmente edema de miembros inferiores. Lo mismo en la insuficiencia cardíaca. Si hay una disminución del gasto cardíaco por alguna isquemia
miocárdica o algún antecedente de infarto, el paciente tiene una reducción del gasto cardíaco, lo cual produce la activación del RAS y eso va a producir que el paciente tenga sobrecarga de volumen por el incremento en la reabsorción de sodio generado por la activación constante del RAS. Y finalmente el síndrome nefrótico, como ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, hay dos mecanismos que producen el edema en el paciente con síndrome nefrótico, que es la teoría del overflow y la teoría del underfill, en la cual hay una disminución en la presión oncótica por la pérdida masiva de proteínas a consecuencia del daño en los podocitos, y la otra teoría sugiere que también hay un incremento en la reabsorción de agua y sodio a nivel del túbulo cuaternario proximal. Y estas dos entidades están participando al mismo tiempo y son las que generan el edema en los pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, las características que comparten estas condiciones es que el paciente va a estar edematizado, el paciente va a estar sobrecargado de volumen que va a ser visible clínicamente. Y esto va a ser detectado por la exploración física como edema de miembros inferiores, anasarca y en algunos casos puede también traducirse en hipertensión arterial. Entonces, todas estas son las causas principales de hiponatremia. Y es extremadamente importante poder identificar cuál es el origen, porque no todas las hiponatremias se tratan de la misma manera. Es importante saber cuál es el origen de la hiponatremia de mi paciente, porque, por ejemplo, en el caso de las hiponatremias hiperosmolares, el tratamiento, en el caso de la hiperglicemia, es darle soluciones fisiológicas al paciente al mismo tiempo que trato la hiperglicemia del paciente. Esto quiere decir administrándole insulina o administrándole una infusión de insulina. Lo mismo para los isosmolares. Se trata de una hiperglicemia, administrar una infusión de insulina al mismo tiempo que le administro solución isotónica o isosmolar. En el caso de las pseudohiponatremias, recordar que esas no requieren tratamiento para la hiponatremia en sí, sino hay que corregir lo que está alterando la medición del sodio en el laboratorio, como la hiperlipidemia o la hiperproteinemia. Y después, en el caso de las hiposmolares, darle el tratamiento inapropiado al paciente puede llegar a empeorar su condición. Por ejemplo, en la clase anterior vimos que en el caso de las hiponatremias hiposmolares hipovolémicas, el tratamiento era simplemente restablecer el volumen al paciente con una solución isoosmolar. Una solución isoosmolar que puede ser solución fisiológica, Hartmann, Ringer lactato o plasma Lime. Todas esas son soluciones isoosmolares que tienen una osmolaridad muy parecida o cercana a la del plasma. Después, en el caso de las euvolémicas, el tratamiento depende de la causa. Por ejemplo, si se trata del embarazo, pues no hay tratamiento en sí, en ese caso solamente hay que esperar a que culmine el embarazo y tratar de reducir los síntomas que presenta la mujer. En el caso del hipotiroidismo, el tratamiento sería con un reemplazo con hormonas tiroideas. En el caso de la insuficiencia suprarrenal, reemplazo del cortisol por medio de la administración de prednisona bioral. Y finalmente, en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el tratamiento no es con líquidos, al contrario, aquí darle líquidos al paciente puede empeorar su hiponatremia. ¿Por qué? Porque si yo le administro líquidos, por ejemplo, si yo le administro solución fisiológica al paciente que tiene una secreción inapropiada de hormona antidiurética, si yo le administro 1000 mililitros de solución fisiológica, lo que va a pasar es que este paciente, como tiene una secreción extremadamente alta o anormalmente alta de hormona antidiurética, de los 1000 mililitros que yo le administre de agua y sodio, el paciente va a reabsorber toda el agua o va a reabsorber la mayor parte del agua, pero va a tirar o va a eliminar el sodio por el efecto del péptido natriurético auricular. Entonces, si el paciente llegó a consulta con un sodio de 120 y yo le empiezo a administrar solución fisiológica al 0,9%, lo que va a suceder es que voy a empeorar la hiponatremia. El paciente va a presentar una reducción cada vez mayor porque entre más líquido yo le administre, más agua va a reabsorber y el sodio no se va a quedar en el cuerpo del paciente. El paciente lo va a excretar o eliminar. Entonces, administrarle líquidos a un paciente con SIDA va a empeorar todavía más la hiponatremia de este paciente. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es justamente lo opuesto, restringir los líquidos que le estamos administrando al paciente. Si yo restringo los líquidos, lo que voy a lograr es que el paciente o las nefronas del paciente no tengan agua que reabsorber.
Cuando digo restricción de líquidos, no me refiero a una restricción total o absoluta de líquidos. Lo que vamos a hacer es nada más reducir la cantidad de agua que le estamos administrando al paciente. Normalmente, con una reducción de 500 o 800 mililitros al día, es suficiente para lograr el objetivo de mejorar el sodio del paciente. La restricción consiste justamente en limitar la cantidad de agua que le estamos dando al paciente a 500 o 800 mililitros al día aproximadamente, sin restringir la ingesta de comida, lo que quiere decir que el paciente va a seguir consumiendo solutos de manera normal, pero la cantidad de agua pura que le estamos administrando va a reducirse de manera significativa. Al realizar esto, aunque el paciente siga perdiendo solutos por el efecto del ANP, ya no va a presentar un exceso de reabsorción de agua, justamente porque yo disminuí la cantidad de agua disponible para reabsorber. Entonces, como el riñón o las nefronas ya no tienen agua que reabsorber, eventualmente durante el paso de los días, el sodio va a ir subiendo poco a poco. Y normalmente esto sucede durante el transcurso de varios días de nuevo, no es un tratamiento que vaya a corregir el sodio de manera inmediata, pero esto nos va a permitir realizar una corrección lenta, segura del sodio y apropiada, sin el riesgo de empeorar la hiponatremia. Entonces, para el caso del SIAD, el tratamiento es con restricción de líquidos. Hay una segunda alternativa que es con medicamentos, que son antagonistas del receptor B2, que es el receptor de vasopresina. El receptor B2, este se encuentra en las células de los túbulos colectores y son los que responden al efecto de la vasopresina. Y el grupo, esta familia de medicamentos, son los baptanos. Los baptanos también son una alternativa para el tratamiento de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. El problema con los baptanos es que a veces no están ampliamente disponibles, no están disponibles en todos los centros o hospitales de la ciudad. Otro problema también es que a veces tienen efectos secundarios que son bastante importantes y que disminuyen el apego al tratamiento por parte del paciente, pero son una buena alternativa. Si el paciente los tolera bien, los antagonistas del receptor B2 también pueden ser una opción para el tratamiento del SIAD. Obviamente el tratamiento definitivo sería resolver la causa del SIAD. Si el problema es, por ejemplo, un carcinoma de células pequeñas de pulmón, un adenocarcinoma de pulmón, pues el tratamiento definitivo es retirar el tumor que está produciendo el exceso de la secreción de hormona antidiurética. Pero durante el transcurso en el cual yo llego al diagnóstico definitivo y el tratamiento definitivo, pues puedo recurrir a alguna de estas dos opciones, restricción de líquidos o baptanos para el tratamiento. Y como ya lo mencioné, en el caso del hipotiroidismo, el reemplazo con hormona tiroidea y en el caso del insuficiencia suprarrenal, el reemplazo del cortisol. Y en el caso de la ingesta baja de solutos, pues incrementar la ingesta de solutos. Ahí no hay más. Finalmente, en las hiperpolémicas, el tratamiento es completamente opuesto. En todas estas condiciones, el tratamiento implica reducir la carga o el volumen de agua que tiene el paciente. El paciente está hipervolémico, tiene un exceso de agua presente en su cuerpo y lo que yo debo de hacer es reducir esa carga de agua. Y lo voy a hacer con la administración de diuréticos, que pueden ser diuréticos de ASA, para el caso, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica o de la insuficiencia cardíaca o del síndrome nefrótico, diuréticos de ASA. O para el caso específico de la cirrosis hepática, los diuréticos preferidos o los diuréticos de primera línea son los ahorradores de potasio, como la espironolactona. Entonces, en cualquier escenario, el tratamiento es los diuréticos, porque lo que quiero es reducir el volumen, reducir la carga de agua, y eso es lo que va a corregir la hiponatremia. Entonces, teniendo en cuenta que los tratamientos son bastante distintos, también podemos intuir que darle el tratamiento inapropiado a la hiponatremia o una hiponatremia que no clasificamos puede empeorar la hiponatremia o puede incluso poner en riesgo la vida del paciente. Si yo le doy, por ejemplo, líquidos a un paciente que tiene una hiponatremia hipoosmolar hipervolémica, si yo le doy líquidos a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pues obviamente voy a empeorar esa insuficiencia cardíaca, voy a reducir todavía más el gasto cardíaco y puede llegarle a provocar complicaciones asociadas a la insuficiencia cardíaca. Al revés, si yo le doy diuréticos a un paciente que tiene una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, si el paciente ya está hipovolémico en primer lugar y yo le doy diuréticos, lo que voy a hacer es incrementar su diuresis,
y puedo llegar a empeorar su hipovolemia, ocasionando la hipotensión y que caiga en choque. Y lo mismo para la restricción de líquidos. Si yo le doy líquidos a un paciente que tiene SIAD, pues voy a empeorar también la hiponatremia. Si yo le doy solución fisiológica al paciente con SIAD, voy a hacer que su sodio baje todavía más porque el paciente va a reabsorber el líquido, pero va a eliminar el sodio presente en la solución. Entonces, de ahí la importancia de identificar correctamente a los pacientes que tienen trastornos del sodio, porque el tratamiento va a depender de cuál es el origen o la etiología específica de la hiponatremia, y eso es lo que me va a permitir tratarlo de manera adecuada sin poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, este algoritmo es muy importante, ya sé que está un poquito largo, pero siempre que vean o siempre que se enfrenten a un paciente con hiponatremia, dígase por ejemplo un caso clínico, el algoritmo les va a ayudar a seguir un orden para el diagnóstico, porque a veces en el caso clínico lo que les están preguntando no necesariamente es el diagnóstico o la etiología, sino el tratamiento. Puede que les pongan un caso clínico de un paciente que tiene hiponatremia con un montón de información clínica y de laboratorio y les preguntan por el tratamiento final. Entonces, el tratamiento depende de que hayan hecho una clasificación adecuada de la hiponatremia. Si no lo clasificaron correctamente, pues pueden llegar a equivocarse por justamente porque diagnosticaron incorrectamente el origen o la etiología de la hiponatremia. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Ya para terminar entonces con el tema de hiponatremia, lo último que nos falta es ver cómo es que vamos a corregir las alteraciones del sodio con el uso de soluciones fisiológicas o de cristaloides. Para el tratamiento de la hiponatremia solamente vamos a usar dos tipos de soluciones. La solución hipertónica, que ya mencionamos que solamente vamos a utilizar en situaciones de emergencia cuando el paciente tenga síntomas graves de hiponatremia, que son el estupor, el coma, crisis convulsivas o que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio. Pero si el paciente no presenta ninguna de estas condiciones, no es necesario realizar la administración de solución hipertónica al 3%. Por lo tanto, para aquellos pacientes que no presentan ninguna de estas condiciones, la corrección de la hiponatremia se va a hacer con soluciones isoosmolares, o sea, fisiológica o Hartmann, por ejemplo. Cuando un paciente tiene hiponatremia, por ejemplo, si se encuentra, o si estamos evaluando, por ejemplo, el caso de una mujer de 60 kilogramos que acude con un sodio de 110 miliequivalentes, ahí podemos asumir, o digo, asumiendo que los niveles de glucosa están normales, si tiene sodio bajo, va a tener hiponatremia hiposmolar. Y de nuevo, si estamos hablando del contexto de una hiponatremia hiposmolar hipervolémica, el tratamiento es diurético. Si es un SIAD, el tratamiento es restricción de líquidos. Pero si es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, el tratamiento es con soluciones isoosmolares. Entonces, la forma en la cual yo voy a calcular la cantidad de líquido que yo tengo que administrar es por medio de una fórmula que se llama déficit de sodio. Esta fórmula me permite calcular cuál es la cantidad total de miliequivalentes de sodio que le faltan a la paciente para regresar su sodio a su valor normal. La fórmula de déficit de sodio la podemos estimar o calcular por medio del agua corporal por la diferencia entre el sodio deseado menos el sodio actual. Entonces, si yo sé que la paciente tiene un sodio de 110, que pesa 60 kilos y se trata de una mujer, pues lo primero es ver cuál es la cantidad de agua corporal que tiene ese paciente. El agua corporal yo la puedo calcular o estimar por medio de la multiplicación del peso del paciente por 0.5 o 0.6, dependiendo de si se trata de un hombre o una mujer, considerando que el porcentaje de agua corporal es distinto dependiendo del sexo. En el caso de los hombres, para calcular el agua corporal total, multiplico el peso en kilogramos por 0.6. Y en el caso de las mujeres, multiplico el peso en kilogramos por 0.5. Por lo tanto,
si esta paciente tiene tiene 60 kilos de peso corporal, lo que voy a multiplicar es 60 por 0,5 para conocer cuál es la cantidad de agua corporal total o la cantidad de litros que tiene de agua esta paciente. Entonces aquí sería 60 por 0,5. Y esto me va a dar un total de 30. Y después tengo que multiplicar todo esto por sodio deseado menos sodio actual. Y aquí hay que tener cuidado. Si me están pidiendo la cantidad total de sodio o el déficit total de sodio para regresar el sodio a 135, que sería el valor normal, pues el valor que yo tengo que escribir aquí sería 135. Pero si me están preguntando por el tratamiento inicial que le voy a dar a este paciente, no puedo poner aquí yo 135. Entonces, por poner un ejemplo, si yo pusiera aquí, vamos a tomar el ejemplo del 135 menos el sodio actual, lo que estoy obteniendo de esta fórmula sería la cantidad total de miliequivalentes de sodio que necesita esta paciente para cambiar su sodio de 110 a 135. La cantidad total de miliequivalentes de sodio que yo tendría que administrarle a ese paciente para subir su sodio de 110 a 135. Entonces, si yo lo hago de esta manera, sería 135 menos 110, serían 25 por 30. Y eso me va a dar el déficit total de sodio. 30 por 25 nos debe dar un total de 750. Esos 750 son los miliequivalentes de sodio que necesitaría este paciente o esta paciente para subir de 110 a 135. 750 miliequivalentes de sodio. Pero como lo vimos en la clase anterior, yo no puedo realizar una corrección rápida de los niveles de sodio por el riesgo de desmineralización osmótica. Entonces, lo único o lo máximo que yo le puedo corregir en un periodo de 24 horas son de 8 a 10 miliequivalentes. Entonces, dependiendo de lo que me estén preguntando, en el caso clínico, es qué es lo que voy a poner en esta parte de sodio deseado. Si me están preguntando el déficit de sodio total para regresar el sodio de la paciente de 110 a 135, la respuesta sería 750 miliequivalentes. Pero si me están preguntando por cuál es el manejo inicial que yo le tendría que dar a esta paciente, yo no puedo poner o no puedo poner aquí en esta parte 135 porque yo no puedo corregirle 750, perdón, no le puedo corregir 25 miliequivalentes de sodio en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, en ese caso, si me preguntan por tratamiento inicial, lo que yo tendría que hacer sería simplemente calcular el déficit de sodio necesario para corregir 10 miliequivalentes en mi periodo inicial de 24 horas. Entonces aquí tendría que poner 120 para que sean solamente 10 miliequivalentes de cambio, que es lo que yo quiero lograr al menos durante las primeras 24 horas. Entonces, si pongo aquí 120, aquí sería 10, y en total serían 300 miliequivalentes de sodio. Y estos 300 miliequivalentes de sodio le va a cambiar a mi paciente 10 miliequivalentes de sodio. Dicho de otra manera, yo necesito administrarle a esta paciente 300 miliequivalentes de sodio para que su sodio suba de 110 a 120 miliequivalentes. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ok. Entonces, yo tengo varias alternativas para administrarle esos 300 miliequivalentes de sodio. Por ejemplo, lo puedo hacer con solución fisiológica al 0,9%, o lo puedo hacer con solución Harman. Si yo lo hago con solución fisiológica, tengo que considerar que la solución fisiológica tiene 154 miliequivalentes de sodio por cada 1000 mililitros de líquido que yo le administro a la paciente. Y la solución Harman tiene 131 miliequivalentes de sodio en 1000 mililitros. Entonces, lo que yo quiero lograr, o lo que yo debo de lograr, es administrarle 300 miliequivalentes para subirle estos 10 miliequivalentes de sodio a la paciente. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es una regla de 3.
Y para subirle 10.000 equivalentes, yo necesito 300, perdón, si para subirle 10.000 equivalentes yo necesito administrarle 300.000 equivalentes, pues yo ya sé entonces que tengo que administrarle esos 300.000 equivalentes. La pregunta en este caso sería, ¿cuántos mililitros de esta solución yo le tengo que administrar para administrarle esos 300.000 equivalentes? Y eso lo puedo obtener con una fórmula de tres. Si 300 mil equivalentes es lo que yo necesito administrarle, y yo sé, por ejemplo, vamos a usar primero la fórmula o la solución fisiológica al 0.9%. Tiene un litro de solución fisiológica, tiene 1.000 mililitros de solución fisiológica. Yo sé que hay 154.000 equivalentes. ¿Cuántos mililitros necesito administrarle para darle los 300.000 equivalentes que necesita la paciente? Porque es lo que me va a permitir cambiarle 10.000 equivalentes de sodio. Entonces aquí sería simplemente una regla de 3. 1.000 por 300 entre 154. Entonces, 1.000 por 300 son 300.000 entre 154. La cantidad total que debieron obtener de esa multiplicación es de 1948 mililitros. Y esa es la cantidad total de líquido inicial que yo le tengo que administrar durante las primeras 24 horas a esta paciente para corregir su sodio de 110 a 120.000 equivalentes, que es lo máximo que yo le puedo cambiar durante las primeras 24 horas de tratamiento. Tengo que administrarle 1948 mililitros. Si aparte de esto me preguntan cómo se lo voy a administrar, cuál sería la velocidad a la cual tengo que infundirle ya para llegar a la indicación final, lo que yo tendría que hacer es simplemente una división. Normalmente los líquidos los administramos cuando ponemos una indicación como solución fisiológica al 0.9%, 1.000 mililitros en vía intravenosa, pasar a tantos mililitros por hora. Entonces, si eso es lo que me están preguntando, si me están preguntando a qué velocidad de infusión yo le tengo que administrar estos 1.948 mililitros, pues lo único que tengo que hacer es dividir esto entre 24, porque lo que necesito saber es cuántos mililitros por hora le debo de administrar a esta paciente. Entonces, si ya divido 1.948 entre 24, debo de obtener 81 mililitros como respuesta final. En resumen, a esta mujer de 60 kilos que llegó con una hiponatremia posmolar hipovolémica y que yo quiero conocer cuál es el tratamiento inicial que le tengo que administrar, con todos estos cálculos yo obtengo que tiene, primero, para corregir de 110 a 120, que es lo máximo que yo le puedo cambiar en un periodo de 24 horas, 10.000 equivalentes para evitar el riesgo de desminimización osmótica, solamente le puedo administrar 300.000 equivalentes de sodio. Y con esos 300.000 equivalentes de sodio, yo sé que le tengo que administrar durante las primeras 24 horas 1.948 mililitros de solución fisiológica. Y finalmente, si lo que me preguntan es la velocidad de infusión por el cual, cómo se lo voy a administrar, la respuesta sería solución fisiológica, 1.000 mililitros, pasar a 81 mililitros por hora, y esto en teoría debe de cambiarle a lo largo de 24 horas el sodio a la paciente, subirlo de 110 a 120 mil equivalentes, que de nuevo es lo máximo que yo le puedo cambiar a la paciente durante las primeras 24 horas. ¿Hasta este momento alguna duda o pregunta? Muy bien. Entonces, también lo podríamos calcular con Hartman, considerando que el Hartman tiene una cantidad menor de sodio. El Hartman tiene solamente 131 equivalentes por cada 1.000 mililitros de solución. Entonces, dependiendo de qué es lo que me esté preguntando en el examen me pueden preguntar, me pueden pedir que yo realice la corrección con una u otra solución, y de ahí la importancia de conocer el valor o la cantidad de equivalentes de sodio que tiene cada una de esas soluciones.
¿Por qué? Porque si me piden que haga la corrección con Hartmann, pues yo tengo que recordar que el Hartmann tiene 131 mil equivalentes por cada mililitros, a diferencia de la solución fisiológica que tiene 154 mil equivalentes de sodio por cada 1000 mililitros. Entonces, de nuevo, depende de qué es lo que me estén preguntando, depende de qué es lo que me estén pidiendo. Si me lo piden con Hartmann, lo que yo tendría que poner aquí, en lugar de 154, sería 131 mil equivalentes. Y el resto de las operaciones serían similares, porque lo único que cambia es la cantidad de sodio en mil equivalentes que tiene la solución que me están pidiendo utilizar para realizar la corrección. Entonces, por eso es importante conocer los valores de sodio en la solución, porque dependiendo de qué me estén pidiendo, yo necesito saber cuántos mil equivalentes tiene para poder hacer estas operaciones de manera adecuada. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda o pregunta sobre corrección de sodio? Bien. Hay otras fórmulas para realizar o estimar más bien la cantidad total de líquido que yo tengo que administrar a un paciente. Por ejemplo, también está la fórmula de Adroquem-Díaz, que es un poquito diferente, pero no es necesario que ustedes aprendan en este momento. Nosotros vamos a preguntar. Con que sepan solamente esa fórmula del déficit de sodio es suficiente para poder responder las preguntas del examen. No es necesario que se aprendan más fórmulas, teniendo en cuenta que el RENC solamente maneja la fórmula del déficit de sodio, es la única que tienen que saber, pero de nuevo sí tienen que saber cuál es la cantidad de mil equivalentes de sodio que tiene cada una de las soluciones. Entonces, pasando al siguiente tema que nos corresponde, es el tema de hipernatremia. La hipernatremia, al igual que la hiponatremia, también se define por las concentraciones séricas de sodio. En este caso, la hipernatremia se define, perdón, como una concentración de sodio sérico de más de 145 miliequivalentes de sodio, teniendo en cuenta que las concentraciones normales de sodio sérico son de 135 a 145. A diferencia de la hiponatremia, que puede ser hipoosmolar, isoosmolar o hiperosmolar, todas las hipernatremias, por definición, son hiperosmolares. Y esto ocurre justamente porque, independientemente de las concentraciones de glucosa que tenga el paciente, si yo calculo la osmolaridad de un paciente que tiene hipernatremia, por ejemplo, si un paciente tiene 146 de sodio, lo cual ya lo clasificaría como hipernatremia, y vamos a suponer que tiene 0 de glucosa, para este caso extremo. Tiene 0 de glucosa, la fórmula para estimar la osmolaridad efectiva o la tonicidad es sodio por 2 más la glucosa entre 18. Entonces, incluso si el paciente tuviese 0 de glucosa, lo cual obviamente no va a suceder nunca, este 146 por 2 ya es suficiente para que el paciente entre en el rango de hipertonicidad. 146 por 2 es igual a 100, perdón, a 292 miliequivalentes. Perdón, miliequivalentes no estamos hablando de osmolaridad. Miliosmoles por litro. Entonces, simplemente con que el paciente tenga hipernatremia, eso es suficiente para que ya se encuentre en rango de hiperosmolaridad, incluso si ignoramos lo que sucede con la glucosa. ¿Por qué? Porque dijimos que los valores normales de tonicidad o de osmolaridad efectiva eran de 275 a 290 miliosmoles. Por lo tanto, o nada más concluir con esta parte, todas las hipernatremias, por definición, son hipertónicas o son hiperosmolares. Independientemente de los valores de glucosa, todas las hipernatremias son hiperosmolares. A diferencia de lo que ocurría con la hiponatremia. En la hiponatremia podíamos tener hiponatremias hipoosmolares, isoosmolares o hiperosmolares. Pero aquí, por definición, todas las hipernatremias son hiperosmolares. Ahora, esto no quiere decir que no haya cambios en la molécula. También podemos tener cambios o vamos a tener diferentes tipos de hipernatremia dependiendo de la bulimia del paciente, pero ahorita llegamos a esa parte.
Es difícil que una persona que esté neurológicamente íntegra desarrolle hipernatremia. La hipernatremia va a ocasionar, como ya lo dijimos, hiperosmolaridad. Y esa hiperosmolaridad va a provocar mecanismos regulatorios que van a impedir que la osmolaridad siga subiendo, o dicho de otra manera, van a ocasionar que los niveles de sodio sérico disminuyan. Los mecanismos que controlan la osmolaridad plasmática son los que se encuentran a nivel del hipotálamo. El hipotálamo, por medio de dos mecanismos, se encarga de regular la hipernatremia o la hiperosmolaridad. Cuando los niveles de sodio séricos están incrementando, esto va a activar a los osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo. Y el hipotálamo va a activar dos mecanismos o dos vías distintas para regular la hiperosmolaridad o la hipernatremia, que son el incremento en la liberación de ADH, como ya lo mencionamos previamente, y el otro mecanismo muy importante que va a activar el hipotálamo es el centro de la sed. Lo que quiere decir que cuando nuestro sodio sérico se está incrementando por encima del rango superior de 145, nuestro hipotálamo va a activar el centro de la sed, lo cual va a ocasionar que haya un incremento en la ingesta de agua. Esto es lo que evita que la mayor parte de las personas no tengan hipernatremia. ¿Por qué? Conforme se están elevando los niveles de sodio sérico, si yo estoy teniendo pérdidas de agua, eso va a ocasionar que mis niveles de sodio sérico se incrementen. Si yo estoy presentando una condición en la cual estoy teniendo una gran cantidad de pérdidas de agua, y una pérdida importante de solutos, eso va a concentrar mi sangre y va a elevar los niveles de sodio sérico. Pero la elevación de los niveles de sodio sérico va a ocasionar el incremento de la osmolaridad plasmática, la activación del centro de la sed, y va a ocasionar que yo empiece a buscar agua. Y al buscar agua, voy a disminuir o voy a reducir mis niveles de sodio sérico y voy a bajar mi osmolaridad. ¿Qué quiere decir? Que las únicas personas o las personas que van a desarrollar principalmente hipernatremia son aquellas personas que tienen afectado este mecanismo, el centro de la sed. La hipernatremia se va a manifestar principalmente en aquellos pacientes que tienen alteraciones en el centro de la sed o no necesariamente en el centro de la sed, sino que tengan algún déficit cognitivo que les impida acceder al agua. Por lo tanto, los pacientes que presentan hipernatremia con mayor frecuencia son niños muy pequeños, niños que no son capaces de conseguir agua por sí mismos o que no pueden expresar que tienen sed. Por ejemplo, un niño muy pequeño, un niño que apenas tiene 8 meses, un año de vida, pues no puede verbalizar que tiene sed. Y eso puede llegar a conducir a que no le estemos administrando la suficiente cantidad de líquido y que desarrolle hipernatremia. Lo mismo con los adultos mayores que tienen algún tipo de trastorno cognitivo, como por ejemplo algún tipo de demencia o algún déficit neurológico, secuela de algún evento cerebrovascular. Si es un paciente que quedó con algún tipo de afasia motora, por ejemplo, el paciente no puede verbalizar que tiene sed, aunque tenga sed. Y eso ocasiona a que dependa completamente de la persona que lo está cuidando o de su cuidador. Y si esa persona no tiene cuidado suficiente, pues puede estarle administrando una cantidad insuficiente de agua a lo largo del día y por lo tanto que desarrolle hipernatremia. Una persona sana que es capaz de levantarse de donde está e ir a buscar agua para beber agua, es extremadamente raro o es muy raro que llegue a desarrollar hipernatremia. ¿Por qué? Porque su mismo centro hipotalámico activa el centro de la sed y hace que esa persona vaya a buscar agua y por lo tanto evita que se desarrolle la hipernatremia. Por lo tanto, los pacientes que desarrollan esta condición son pacientes que están vulnerables y que dependen completamente de alguien más para administrarles el líquido. La hipernatremia puede producir también síntomas neurológicos, puede producir síntomas leves, moderados y severos, que al igual que la hiponatremia también dependen de su tiempo de instauración. Si una persona presenta una hipernatremia severa, aguda, se haya estado durante un breve periodo de tiempo, durante el transcurso de horas, pues los síntomas van a ser más graves.
Si se manifestó o se desarrolló esa hipernatremia durante el transcurso de varios días, semanas o meses, pues los síntomas van a ser muchísimo más leves debido justamente a los mecanismos de adaptación que ya vimos en las clases anteriores, que tienen las neuronas por medio de la creación o eliminación de osmolitos para modificar su propia osmolaridad intracelular. Entonces, en el caso de la hipernatremia, de nuevo, se debe a mecanismos, o más bien, se debe a pérdidas de agua, principalmente pérdidas de agua, sin pérdidas importantes de solutos. Y aunque no vamos a clasificar la hipernatremia de acuerdo a su osmolaridad, sí podemos clasificar la hipernatremia de acuerdo al estado de bulimia del paciente. Entonces, podemos tener, por ejemplo, hipernatremias que son hipovolémicas, euvolémicas e hipervolémicas. No las clasificamos de acuerdo a la osmolaridad, porque como dijimos al principio, por definición, todas las hipernatremias son hiperosmolares. Pero sí los podemos clasificar de acuerdo a su estado de volemia. Entonces, en el caso de las hipernatremias hipovolémicas, se deben principalmente a condiciones en las cuales el paciente está teniendo pérdidas de líquidos, pero son principalmente pérdidas de agua y no tanto de solutos. Y aquí casi siempre los niveles de osmolaridad urinaria van a ser mayores a 500 miliosmoles. Y aquí podemos tener varias condiciones. Podemos tener pérdidas renales, y pérdidas extrarrenales. Entre las pérdidas renales podemos mencionar a una en particular que tiene también osmolaridad urinaria incremental, que es la diuresis osmótica. El paciente que presenta diabetes mal controlado. La diuresis osmótica, como lo explicamos en clases anteriores, es una condición en la cual se saturan todos los transportadores SGLT2 que se encuentran en el túbulo contorneado proximal y el paciente empieza a presentar o empieza a aparecer más bien glucosa en las porciones distales de la nefrona. Y esa glucosa genera una carga osmótica que va a impedir la reabsorción normal de agua en las porciones distales de la nefrona, como en el túbulo colector o en el túbulo contorneado distal, lo cual va a hacer que el paciente tenga poliuria. El síndrome diabético incluye tres síntomas principales, que son la poliuria, la polidipsia y la polifagia, como resultado de una diabetes mal controlada. Esa poliuria es la que va a generar la diuresis excesiva en estos pacientes y es lo que puede llegar a provocar hipernatremia. Como el paciente está perdiendo agua por el efecto osmótico de la glucosa, el sodio se queda dentro del cuerpo del paciente y el paciente está perdiendo agua por el efecto que genera la glucosa, que está incrementando solamente las pérdidas de agua, pero no las pérdidas de sodio. Y por lo tanto, el paciente desarrolla una hipernatremia hipovolémica con una osmolaridad incrementada, pero esa osmolaridad incrementada no es por el sodio, sino es por la pérdida de glucosa a consecuencia de una diabetes mal controlada. Y luego tenemos las pérdidas extrarrenales. En las pérdidas extrarrenales podemos mencionar algunos tipos de gastroenteritis o gastrointestinales. Y también podemos mencionar las pérdidas cutáneas.
Las pérdidas gastrointestinales, no todas, porque depende en gran medida de qué es lo que se está perdiendo a través de las evacuaciones. Hay algunos tipos de gastroenteritis, dependiendo de la etiología o del microorganismo que esté produciendo el daño o la gastroenteritis en sí, en los cuales el paciente va a tener pérdida tanto de agua como de solutos o solamente va a tener pérdidas de agua. Algunas enfermedades, como por ejemplo la shigelosis o el cólera, en las cuales hay una secreción incrementada de agua en las células intestinales, el paciente puede estar perdiendo más agua en comparación con la cantidad de solutos que se está eliminando a través de las evacuaciones. Y eso va a ocasionar que el paciente desarrolle hipernatremia, porque está perdiendo más agua que la cantidad de solutos que está perdiendo a través de las evacuaciones. Y otro ejemplo también muy importante de de pérdidas mayores de agua en comparación con pérdidas de solutos son los pacientes quemados. Los pacientes que tienen quemaduras, sobre todo que tienen quemaduras en una amplia superficie corporal y sobre todo si son quemaduras de segundo o tercer grado. Esas quemaduras tienden a ocasionar que el paciente pierda grandes volúmenes de agua a través de la piel. Y como está perdiendo más agua en comparación con la cantidad de solutos, también desarrolla una hipernatremia hipovolémica. Son pacientes en los cuales tenemos que tener un control muy estricto de su balance de líquidos, justamente porque pierden agua con mucha facilidad, que no necesariamente se está perdiendo a través de la orina. En estos casos, tanto las pérdidas gastrointestinales como las pérdidas cutáneas, normalmente también hay un incremento o puede haber más bien un incremento en la osmolaridad urinaria, porque el riñón está tratando de reabsorber tanta agua como sea posible. Como las pérdidas de agua no vienen del riñón, sino que vienen de otra parte, de la vía gastrointestinal o de la vía o de la piel, por ejemplo, el riñón está tratando de reabsorber tanta agua como sea posible. Los niveles de ADH van a estar muy elevados en esos pacientes, porque el riñón está tratando de mantener toda el agua que pueda y por lo tanto el paciente va a producir una orina muy concentrada por el incremento o la liberación incrementada de ADH. Entonces va a tener niveles de osmolaridad urinaria incrementada. Después tenemos a aquellos pacientes que tienen una osmolaridad urinaria más baja. Cuando la osmolaridad urinaria es menor a 500, aquí podemos considerar una causa en particular. Y si el paciente está euvolémico, todavía más, que es la diabetes insípida. La diabetes insípida es una condición en la cual no hay una respuesta a la hormona antidiurética y puede ser por dos factores principalmente. Una diabetes insípida nefrogénica y una diabetes insípida central. La diabetes insípida nefrogénica se refiere a un defecto en la respuesta normal de los receptores de vasopresina que se encuentran en los túbulos renales. Quiere decir, el paciente produce ADH o produce vasopresina de manera normal, pero los receptores que se encuentran en el riñón no responden a la vasopresina. Por lo tanto, los niveles de ADH pueden encontrarse normales o incrementados. El problema se encuentra en el riñón que no responde de manera adecuada a la vasopresina y por lo tanto, como no hay vasopresina, no hay reabsorción de agua y al no haber reabsorción de agua, el paciente tiene volúmenes urinarios incrementados y esos volúmenes incrementados son los que producen la diuresis incrementada y la hipernatremia en estos pacientes. La osmolaridad urinaria está un poco más baja, menor a 500 o menor a 300, justamente porque como el paciente está teniendo pérdida de una gran cantidad de agua debido a la ausencia o resistencia a la vasopresina, es una orina que no está concentrada, es una orina diluida. El paciente tiene orina diluida y la razón por la cual mantiene la euvolemia el paciente con diabetes insípida es porque está activo el centro de la sed. La razón por la cual el paciente, aunque esté teniendo volúmenes urinarios extremadamente altos, como de 10 litros de orina al día o 14 o 15 litros de orina al día, es porque está intacto el centro de la sed. Mientras el centro de la sed se encuentra intacto, cada vez que el paciente se esté acercando a los rangos superiores del sodio, se activa el centro de la sed y hace que el paciente busque agua. Y el paciente va a estar ingiriendo grandes volúmenes de agua a lo largo del día para compensar los grandes volúmenes de agua que está perdiendo a través de la orina. Así como el paciente está orinando 10 litros de agua al día, también está tomando 10, 11 o 12 litros de agua al día para compensar las pérdidas que tiene debido a la ausencia o resistencia
generada por la diabetes insípida. Y es por eso que estos pacientes pueden estar euvolémicos durante mucho tiempo, e incluso meses, sin darse cuenta de que hay un problema en general. Entonces, la diabetes insípida nefrogénica se debe a resistencia a vasopresina, a un defecto en el receptor, que puede ser por causas congénitas o causas adquiridas, de las cuales hablamos un poco más adelante. Y también puede ser debido a una diabetes insípida central, en la cual directamente no hay vasopresina. La diabetes insípida central se debe a una lesión hipotalámica o de la hipófisis, que produce, o más bien genera, una ausencia total o parcial en la producción de vasopresina. Y esa ausencia en la producción de vasopresina es lo que genera la diabetes insípida. Finalmente, la hipervolémica es relativamente fácil de diagnosticar. Para que una persona tenga una hipernatremia hipervolémica, solamente hay dos condiciones que pueden llegar a producir esta condición, que es el ahogamiento en agua salada o también la administración de bicarbonato de sodio o manitol. La administración de bicarbonato de sodio puede resultar, o más bien puede ser necesaria en pacientes que tienen una acidosis metabólica severa. Cuando un paciente tiene una acidosis metabólica con un pH menor a 7.1 y niveles de bicarbonato de menos de 8 miliequivalentes, aunque varían un poco los rangos dependiendo de las guías o de los autores que ustedes lean, eso puede haber una indicación de administrar bicarbonato de sodio, y en algunas ocasiones tenemos que administrar un gran volumen de bicarbonato de sodio. Como su mismo nombre lo dice, el bicarbonato de sodio, estamos administrando el bicarbonato como un amortiguador para neutralizar los iones de hidrógeno que se encuentran en la sangre del paciente. Pero el bicarbonato de sodio también tiene sodio y por lo tanto, de manera iatrogénica o como efecto secundario de la administración de grandes volúmenes de este medicamento, pues podemos ocasionarle una hipernatremia al paciente. Y va a ser una hipernatremia hipervolémica. El manitol, de manera similar, cuando a una persona le administramos mannitol como parte de los protocolos para reducir el riesgo de edema cerebral y herniación, el mannitol es hiperosmolar y por lo tanto también puede llegar a producir eh, hiperosmolaridad, aunque no necesariamente hipernatremia. Pero la administración de bicarbonato de sodio es así. El mannitol puede producir hiperosmolaridad, pero no necesariamente hipernatremia. Entonces probablemente se nos olvide de eso. Pero bicarbonato de sodio sí. Entonces, esto es relativamente fácil de diagnosticar, como lo mencioné al principio, porque va a haber un antecedente claro de que el paciente pasó por una condición que le está elevando los niveles de sodio en la sangre. Si el paciente acude a urgencias o acude a consulta después de que se está ahogando en el mar, que es agua salada, pues obviamente ese antecedente me debe de hacer sospechar que esta es la causa de la hipernatremia. Si es un paciente que tiene una acidosis metabólica severa y yo me vi obligado a administrarle grandes volúmenes de bicarbonato de sodio, pues yo ya sé que esa es la causa de la hipernatremia. Entonces aquí pues realmente no hay necesidad de un algoritmo diagnóstico mayor porque siempre va a ser como resultado de un evento previo que fue el que generó la hipernatremia hipervolémica, ya sea el ahogamiento, el paciente consumió agua salada de manera anormal, o yo le administré el bicarbonato de sodio para corregir otro problema metabólico y este fue un efecto secundario de ese tratamiento. Entonces, nos tenemos que enfocar principalmente en estas dos. Y de nuevo, si es hipovolémica, eso lo vamos a identificar clínicamente y nos podemos apoyar de la osmolaridad urinaria que va a estar incrementada. Y de nuevo, puede ser por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales. Y finalmente, en la eovolémica, la diabetes insípida, que para esto vamos a abordarlo con mayor detalle porque es un poquito más difícil de diagnosticar, dependiendo de si es nefrogénica o central. Para el tratamiento de, una vez, antes de que se me olvide, de las hipernatremias o de los pacientes que tienen hipernatremia, también vamos a utilizar soluciones cristaloides. Y de una vez vamos a hablar sobre cuál es el tratamiento para cada una de ellas. Para los pacientes que tienen hipernatremia hipovolémica, en estos pacientes vamos a utilizar principalmente soluciones hipoosmolares.
Esto quiere decir soluciones que tienen una osmolaridad menor a la del plasma. Algunos ejemplos de soluciones hiposmolares, perdón, incluyen la solución glucosada o solución dextrosa al 5%, que solamente tiene glucosa pero no tiene sodio. Y el otro ejemplo de esto es la solución fisiológica al 0,45%, que sí tiene algo de sodio, pero tiene muchísimo menos sodio que la solución al 0,9%, tiene justamente la mitad del sodio. Si la solución fisiológica al 0,9 tiene 154.000 equivalentes, la solución fisiológica al 0,45 tiene solamente 77.000 equivalentes, lo cual reduce a la mitad su osmolaridad. Si la osmolaridad de un litro de solución fisiológica es de 308 miliosmoles, la osmolaridad de esta solución es de 154 miliosmoles por litro, lo cual es hipoosmolar con relación a la osmolaridad plasmática. En algunas ocasiones y en algunos autores pueden leer que se recomienda solamente si el paciente está severamente hipotenso la administración de soluciones isoosmolares de manera inicial. Esto quiere decir que si un paciente llega a urgencias con una presión extremadamente baja, en la cual corre riesgo su vida por la hipotensión severa que puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco por el choque tan severo que tiene debido a la hipovolemia, estaría indicado o podríamos administrar, al menos de manera inicial, una solución isoosmolar, pero solamente como tratamiento inicial en lo que restablecemos un poco la presión arterial del paciente y eventualmente llegaríamos a la administración de soluciones hipoosmolares. Entonces, si el paciente está de nuevo severamente hipotenso, podríamos considerar empezar con una solución isoosmolar, pero en cuanto se estabilice un poco la presión arterial, va a dar a las soluciones hiposmolares, que son las que realmente van a corregir la hipernatremia en estos pacientes. En el caso de la diabetes insípida, el tratamiento es distinto y ahorita vamos a hablar un poco de ello. Y en el caso de la hipervolémica, aquí lo que queremos es quitar el exceso de agua, además del exceso de sodio. Aquí podríamos tener que recurrir a la terapia de reemplazo renal, o sea, a la diálisis. Se podrían también usar diuréticos, pero la diálisis probablemente sea un poco más rápida y efectiva para corregir este problema. Entonces, pasando ahora sí al diagnóstico de diabetes insípida, vamos a hablar un poco sobre esta condición. Puede llegar a ocasionar hipernatremia. Como todo paciente que tiene alteraciones en la ADH, va a haber alteraciones en el volumen urinario. Por ejemplo, el paciente con secreción inapropiada de hormona antidiurética usualmente va a tener un gasto urinario menor al normal. El paciente con CIED, como tiene una reabsorción excesiva de agua, el paciente tiene volúmenes urinarios bajos. En este caso, un paciente que tiene diabetes insípida centrada con nefrogénica va a tener volúmenes urinarios elevados, justamente porque hay o falta de ADH o falta del efecto de la ADH en los túbulos renales. En ambos escenarios, tanto en una diabetes insípida central o nefrogénica, la característica principal que va a tener el paciente es que tiene un volumen urinario incrementado. No necesariamente va a tener síntomas clínicos, porque de nuevo, el paciente con diabetes insípida no va a tener hipernatremia severa en la gran mayoría de los escenarios. De hecho, lo más común es que los pacientes con diabetes insípida, si es que llegan a tener hipernatremia, van a tener una hipernatremia leve, una hipernatremia que rara vez o muy rara vez supera los 150.000 equivalentes de sodio. Y de nuevo, al igual que con la hiponatremia leve, la hipernatremia leve rara vez produce síntomas neurológicos. Entonces, como no hay síntomas neurológicos o no hay síntomas clínicos, el diagnóstico de diabetes insípida lo vamos a iniciar o lo vamos a detectar por el incremento en el volumen urinario. Por lo tanto, la principal manifestación en la diabetes insípida, independientemente de si es central o nefrogénica, es la poliuria. El paciente va a tener un incremento del volumen urinario. Y aquí es importante definir la poliuria, porque no es lo mismo ir muchas veces al baño a orinar a tener volúmenes urinarios mayores a lo normal. La definición de poliuria es que una persona tenga un volumen urinario de más de 50 mililitros por kilogramo de peso al día.
Y esto es importante porque el volumen urinario obviamente depende de cuánto mide y cuánto pese la persona. Yo no esperaría que una persona que mide 1,50 tenga un volumen urinario similar al de una persona que mide 1,90. Obviamente aquella que pesa más, que tiene más agua en su cuerpo, va a tener volúmenes urinarios muchísimo más altos en comparación con la persona que es más bajita y que pesa menos, que va a tener volúmenes urinarios muchísimo más bajos. Entonces, por eso es que yo tengo que calcularlo de acuerdo a su peso corporal. Por poner un ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, para decir que una persona de 70 kilos tiene o presenta poliuria real, tendría que presentar 70 por 50, son 3.500 mililitros al día. La poliuria en un humano o en una persona que pesa 70 kilos se define como una diuresis de más de 3.500 mililitros al día. Si orina menos que eso, no lo definiríamos como poliuria. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del rango normal o aceptable. Entonces, si un paciente acude refiriendo que está yendo muchas veces al baño, es importante hacer esta distinción entre poliuria, que es un volumen urinario incrementado, o que el paciente solamente esté incrementado, que tenga una frecuencia urinaria incrementada. Esto quiere decir que esté yendo muchas veces al baño, pero sin que haya un volumen urinario incrementado. Y eso lo hacemos normalmente por medio de una recolección de orina de 24 horas. Si el paciente hace esa recolección de orina de 24 horas y tiene poliuria, entonces sí voy a sospechar en una diabetes insípida. Pero si el paciente solamente refiere que va muchas veces al baño y su volumen urinario en 24 horas es menor de 50 mililitros por kilo, pues entonces tendría que considerar posibles problemas urológicos, no tanto renales, o no tanto eh, que tengan que ver con trastornos del sodio. Si el paciente, por ejemplo, presenta menos de 50 mililitros por kilo al día, yo puedo considerar como diagnósticos diferenciales que el paciente tenga una infección de vías urinarias o que tenga hiperplasia prostática benigna, en el caso del hombre. ¿Por qué? Porque estas condiciones provocan que el paciente vaya más frecuentemente a orinar sin que necesariamente haya un volumen urinario incrementado. Y por lo tanto, no va a tener poliuria. Pero si el paciente sí presenta poliuria, entonces lo siguiente que yo podría hacer sería evaluar las concentraciones de sodio. Si yo mido las concentraciones de sodio sérico, bueno, primero la osmolaridad urinaria para pasos. La osmolaridad urinaria que debe de ser menor a 500 miliosmoles. Porque como ya lo mencionamos previamente, el paciente va a tener volúmenes urinarios altos a consecuencia de una falta de reabsorción de agua. Por lo tanto, la orina va a estar diluida, va a tener una gran cantidad de agua y no tanto de solutos. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria va a ser menor a 500. Después voy a medir los niveles de sodio sérico. Si los niveles de sodio sérico son menores a 135 miliequivalentes, pues yo podría considerar que este paciente presenta polidipsia primaria. ¿Por qué? Quiere decir que no hay una alteración real en la ADH del paciente ni en los receptores de ADH. Simplemente quiere decir que el paciente está consumiendo grandes volúmenes de agua y al consumir grandes volúmenes de agua, su riñón está eliminando el exceso de agua que está consumiendo el paciente. Y por lo tanto, va a tener una osmolaridad urinaria disminuida, pero también va a presentar o puede llegar a presentar niveles de sodio sérico bajos, porque presentaría una hiponatremia dilucional y eso puede ocurrir en una polidipsia primaria. Por otro lado, si los niveles de sodio sérico están incrementados, o dicho de otra manera, el paciente presenta hipernatremia, el paciente presenta niveles de sodio sérico mayores a 145, en estos casos sí puedo considerar como diagnóstico una diabetes insípida. El problema es que aún no puedo diferenciar entre una diabetes insípida central o nefrogénica.
Para eso tendría que hacer otras pruebas. De nuevo, puede que el paciente no presente hipernatremia. ¿Por qué? Porque mientras esté intacto el centro de la sed o el mecanismo de la sed, el paciente puede que tenga un sodio sérico todavía dentro del rango normal. Tal vez esté cercano al límite superior o apenas por arriba del límite superior, pero mientras se mantenga intacto el centro de la sed y el paciente se mantenga consumiendo agua, los niveles de sodio sérico no necesariamente van a estar alterados. Y por lo tanto, si estamos en esta situación en la cual los niveles de sodio sérico del paciente están entre 135 a 145, que es el rango normal, necesito recurrir a otras pruebas para hacer el diagnóstico de la diabetes insípida. Hay varias formas de hacer este diagnóstico. Lo primero, o una de estas, es por medio de la medición de los niveles de una eh, cadena peptídica que se llama copeptina. La copeptina es el péptido C de la vasopresina. Esto quiere decir, el péptido C es una porción de la insulina que se corta antes de que la insulina sea liberada hacia la sangre. Lo mismo con la copeptina. La copeptina es una porción de la cadena de aminoácidos que forma a la prehormona o a la versión previa de la vasopresina antes de que la vasopresina sea liberada hacia la sangre. Por lo tanto, al igual que yo puedo medir los niveles de péptido C para conocer cuánta insulina produce una persona, puedo medir los niveles de copeptina para saber cuánta vasopresina produce una persona. Y por la misma razón por la cual no mido niveles de insulina, porque los niveles de insulina tienen una vida media muy corta, los niveles de ADH también tienen una vida media muy corta. Entonces, en lugar de medir la hormona directamente, mido una porción de la prohormona, que es el péptido C o la copeptina, para tener valores más cercanos a la producción real de estas hormonas. Entonces, en estos casos, cuando yo tengo dudas sobre si el paciente presenta diabetes insípida central o nefrogénica, pues puedo medir niveles de copeptina. Si los niveles de copeptina se encuentran elevados, si los niveles de copeptina se encuentran elevados, esto querría decir que el paciente que tiene poliuria, osmolaridad urinaria baja y sodio sérico dentro del rango normal, el paciente tiene una diabetes insípida nefrogénica. Porque el problema no es que tenga falta de vasopresina. Sí produce vasopresina porque produce copeptina, pero el problema es que el paciente tiene resistencia a la vasopresina. Por eso es que tiene niveles de copeptina elevados. Por otro lado, si los niveles de copeptina están disminuidos, y tenemos dos alternativas. Que el paciente tenga una diabetes insípida central o que tenga polidipsia primaria. Y para llegar al diagnóstico necesitaría hacer otra prueba, que es una carga o la administración de solución salina, con la finalidad de provocar un incremento en la osmolaridad plasmática. Y voy a tener dos opciones: que el paciente presente niveles elevados de copeptina después de esa administración de solución salina, o que se mantenga con niveles disminuidos de copeptina. Si una persona tiene niveles de vasopresina bajos en la sangre, puede ser por dos razones: que tenga diabetes insípida central o que tenga polidipsia primaria. Diabetes insípida central porque quiere decir que la hipófisis o el hipotálamo no están produciendo vasopresina o no están produciendo copeptina. Y si tiene polidipsia primaria, tampoco va a producir vasopresina, porque como está tomando una cantidad excesiva de agua, su osmolaridad plasmática nunca alcanza el umbral, que es 280, y por lo tanto no va a producir ADH. Entonces, en ambos escenarios, los niveles de copeptina van a estar disminuidos. La forma en la cual distinguimos estas dos entidades midiendo niveles de copeptina es incrementando de manera inmediata los niveles de osmolaridad plasmática del paciente. Si yo le administro solución salina
para incrementarle la osmolaridad al paciente, va a haber dos posibles escenarios, que después de incrementarle la osmolaridad a 290 o 300, que sí se eleven los niveles de copeptina. Eso querría decir que el paciente simplemente estaba tomando más agua de lo normal, porque una vez que yo le elevé su osmolaridad plasmática, fue capaz de producir vasopresina o fue capaz de liberar ADH. Entonces, si los niveles de copeptina estaban altos después de incrementar su osmolaridad plasmática, quiere decir que el paciente tenía polidipsia primaria. Y por otro lado, después de incrementar su osmolaridad plasmática a 290 o 300 y aún así sigue teniendo niveles de copeptina bajos, pues en ese caso quiere decir que el paciente sí tenía una diabetes insípida central porque no es capaz de producir vasopresina, incluso si yo elevo sus valores de osmolaridad plasmática. Finalmente, no todos los hospitales o todos los laboratorios son capaces de medir niveles de copeptina y por lo tanto todavía no es una prueba completamente estandarizada, universal para todos los hospitales. Y hay otra alternativa para llegar al diagnóstico de diabetes insípida, que es la prueba de privación de agua. Esta prueba consiste en limitar la ingesta de agua del paciente. Al limitar la ingesta de agua del paciente, vamos a forzar a su hipófisis a producir ADH. Y si no produce ADH, pues yo puedo hacer la distinción entre una polidipsia primaria y una diabetes insípida. Ahorita hablamos un poco más sobre la prueba. En general, consiste en que vamos a colocar al paciente en un cuarto en el cual obviamente tiene que estar muy monitorizado porque si sí tiene diabetes insípida y yo le restringo la ingesta de líquidos, le estoy quitando el único mecanismo que evita que el paciente entre en hipotensión o entre en hipovolemia y en hipotensión. Por lo tanto, es una prueba peligrosa que tiene que hacerse siempre bajo vigilancia médica en un ambiente clínico, principalmente hospitalario, para evitar complicaciones por la prueba. Entonces, voy a encerrar a este paciente, voy a ponerlo en una habitación sin acceso al agua por completo y voy a estar haciendo mediciones de dos cosas, de su osmolaridad plasmática y de su peso corporal. La prueba usualmente inicia en la mañana y no tiene un tiempo fijo de duración. Puede variar entre pacientes, normalmente en promedio anda como entre 14 a 16 horas de duración, pero tiene un tiempo variable justamente porque los criterios para detener la privación de agua, para detener la prueba, son principalmente que el paciente haya tenido una pérdida de más del 3% de su peso corporal o que el paciente tenga una osmolaridad plasmática mayor a 300 miliosmoles. Cuando cumpla cualquiera de esas dos condiciones, es que voy a detener la prueba. Normalmente estamos tomando osmolaridad plasmática y pesando al paciente como mínimo cada hora. Al hacer esto, en el momento en el que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, es que yo voy a detener la prueba de privación de agua. Y cuando llegue a ese punto crítico, es que yo voy a realizar una medición de la osmolaridad urinaria. Voy a medir osmolaridad urinaria. Una vez que ya alcancé los criterios para detener la prueba. Si la osmolaridad urinaria después de la prueba de privación de agua son mayores a 800 miliosmoles por litro, o si los niveles de osmolaridad urinaria son menores a 300 miliosmoles por litro. Mido la osmolaridad urinaria y si los niveles de osmolaridad urinaria son menores a 800 miliones, perdón, si son mayores a 800 miliones, quiere decir que el paciente sí es capaz de concentrar la orina, o sea, sí es capaz de producir vasopresina y no es resistente a la vasopresina porque el paciente sí tiene la capacidad para concentrar la orina. Por lo tanto, si al quitarle el agua lo que sucede es que el paciente sí es capaz de concentrar la orina, quiere decir que el paciente tenía polidipsia primaria.
Por otro lado, si el paciente no fue capaz de concentrar la orina, aún deprivándolo de agua, dicho de otra manera, yo le quité el agua al paciente, lo llevé a un nivel extremo de incrementar su osmolaridad plasmática más de 300 miliosmoles, lo cual está muy por encima del umbral de liberación de ADH. El umbral de liberación de ADH son 280 miliosmoles. Yo lo llevé hasta 300 y aún así el paciente no es capaz de concentrar su orina. De nuevo, hay que recordar que estos valores son de osmolaridad urinaria, no osmolaridad plasmática. Entonces, si aún así, después de quitarle el agua, el paciente tiene una osmolaridad urinaria baja, entonces confirmo mi diagnóstico de diabetes insípida. Pero aquí todavía tendría que hacer la distinción entre diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. Y para esto voy a hacer o voy a realizar la administración de desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina, que tiene el mismo efecto que la vasopresina. Entonces, si yo le administro la desmopresina y el paciente presenta, después de administrarle la desmopresina, perdón, voy a volver a medir la osmolaridad urinaria. Vuelvo a medir la osmolaridad urinaria después de haberle administrado la desmopresina. Si la osmolaridad urinaria se elevó un incremento de más del 50% de la osmolaridad urinaria, quiere decir que el paciente sí responde a la vasopresina o sí responde a la hormona antidiurética y por lo tanto el único problema es que el paciente no tiene vasopresina, no tiene ADH. Y en ese caso yo diagnostico una diabetes insípida central. Y el tratamiento es con desmopresina, con un análogo de la vasopresina. Por otro lado, si el paciente tiene un incremento de la osmolaridad urinaria pero menor al 50%, en ese caso quiere decir que el paciente no es capaz de responder adecuadamente a la vasopresina. Lo que yo le administré desmopresina no sube o no es capaz de concentrar la osmolaridad, no es capaz de concentrar su orina. Y en este caso, yo diagnostico una diabetes insípida nefrogénica. Un ejemplo sería que mi paciente tiene poliuria, tiene una osmolaridad urinaria menor a 500 y tiene un sodio sérico de 335 a 145. Yo realizo una prueba de deprivación de agua. Y en la prueba de deprivación de agua obtengo que su osmolaridad urinaria es de 200 miliosmoles de osmolaridad urinaria. Entonces, confirmaría el diagnóstico con una osmolaridad urinaria después de la prueba de deprivación de una diabetes insípida, pero tendría que administrarle la desmopresina. Si al administrar la desmopresina obtengo que el paciente tiene después una osmolaridad urinaria de, vamos a suponer que es 280 miliosmoles, quiere decir que si 200 es la osmolaridad urinaria inicial, 280, ¿cuánto es? Entonces, en este caso, la osmolaridad urinaria del paciente es 280%. Entonces, sería 280% entre 200 es igual a 140. Igual a 140. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, antes de la administración de desmopresina, tenía una osmolaridad urinaria de 200. Después de la administración de desmopresina, su osmolaridad urinaria subió a 280 milimoles. Ahora lo que yo tengo que saber es si subió más del 50% o si subió menos del 50%. Entonces, si 200 era 100%,
280 representa el 140%, lo que quiere decir que el paciente tuvo una elevación de su osmolaridad urinaria solamente del 40%. Entonces, si es un incremento de la osmolaridad urinaria de menos del 50%, en este caso, donde su osmolaridad urinaria inicial era 200 y la osmolaridad urinaria después de la lumprecina fue 280, el diagnóstico sería el de una diabetes insípida nefrogénica. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ok, entonces vamos a quedarnos aquí. Me falta nada más esta parte de entre 300 y 800, pero en general no lo vamos a ver porque eso es más bien del sistema endocrino, de fisiopato del sistema endocrino, no tanto de nosotros. Con que sepan esto, está bien, pero igual hablo de eso un poco la siguiente clase. Nada más me falta tratamiento de la hipernatremia, que es con la fórmula del déficit de agua, el tratamiento con las soluciones hiposmolares, perdón, y empezamos con potasio la siguiente clase. La siguiente clase terminamos esto, vemos hipercalemia, hipocalemia, y ya nada más nos faltaría infecciones de vías urinarias y litiasis. Si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente viernes. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Ujú. Los quizzes los vamos a estar haciendo. Es que hay dos quizzes en Canvas. No sé si, Ujú. los Háganlos tenemos que hacer como por nuestra cuenta. Háganlos como prácticas si ustedes quieren, pero los quizzes no tienen valor para su calificación. ¿Y la ponderación entonces cómo estaría? O sea, sería nada 60 más el examen caso clínico. y el examen nacional. Son 60 de Ok, examen nacional, 20 de caso integrador y el 20% restante son de actividades. Actividades. No les voy a evaluar los quizzes porque, pues, para que los voy a evaluar, si nomás les voy a bajar calificación. Entonces, los 20 puntos ya prácticamente los tienen. Nada más estudien para sus exámenes. de acuerdo, muchas gracias.